Reporte 100. Alejandro Moreno Cárdenas por la Fiscalía General de la República. Animal Político publica esta semana un reportaje de Cédric Raziel y Nayeli Roldán sobre este tema, y le agradezco a Cédric que esté con nosotros esta mañana. Cédric, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días y gracias como siempre por la invitación. También le mando un saludo a tu auditorio. Sí, ¿hay materia entonces contra Alito Moreno? Pues eso parece, Juan Carlos. Él, pues como sabes, está de gira internacional denunciando ahí ante instancias internacionales de derechos humanos que pues él se considera perseguido político, pero pues acá parece que la Fiscalía General de la República ha encontrado elementos para que esto, digamos, esta investigación no se considere de corte político, sino pues, digamos que hay elementos en la Fiscalía para abrir una carpeta de investigación en la que Alito, el exgobernador de Campeche, es señalado por un daño al erario de 3.800 millones de pesos, 3.855 millones de pesos para ser exactos, que durante los 3 años que él gobernó, digamos, por año completo, el Estado recuerda que pues él pidió licencia para irse de dirigente del PRI, pues este dinero que eran transferencias federales no se utilizó, no se ejerció cómo tenía que gastarse. Digamos, la Auditoría Superior de la Federación encontró que estos recursos no se gastaron como se debían. Entre ellos hay pagos a proveedores fantasma, ya sabes lo usual en estas auditorías. Y pues a 3 años de que él concluyó su mandato, estos posibles desvíos no han sido aclarados. Pues hay transferencias, desvíos de fondos federales para la salud, para infraestructura municipal. También encontramos unos desvíos ahí del Fortafín, ya sabes, el ahora ya famoso Fondo de Fortalecimiento Financiero, que desde la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda pues autorizaba Isaac Gamboa, este exfuncionario de Luis Videgaray, que fue asesinado hace más de 2 años, y que pues su historia forma parte de el caso de la Viuda Negra, y pues que es un funcionario también, es un fondo del que pues ahora tenemos comprobado que se desviaron muchos recursos, millones de pesos de recursos para financiar campañas del PRI. Entonces, estos son los elementos que hay en contra de Alito. No solo eso, también si me permites agregar, también la Fiscalía General de la República, por lo que nosotros hemos sabido, pues otra línea de investigación en la misma carpeta tiene que ver con un posible tráfico de influencias de parte del exgobernador de Campeche, Alito Moreno, para, digamos, retrasar que la Auditoría Superior presente denuncias por esos presuntos desvíos de 3.855 millones de pesos. Es decir, no solo se investiga al dirigente del PRI por el mal uso de estos recursos, sino que también se le investiga porque a la Fiscalía le parece que hay elementos para presumir que él ha gestionado ahí dentro de la misma Auditoría Superior de la Federación para que la auditoría misma no haga nada al respecto. La auditoría hace ya más de un año que debe haber presentado denuncias penales y administrativas por estos posibles desvíos, y hasta la fecha no lo ha hecho. Y eso también está investigando la Fiscalía General. Sí, también destacan en esta investigación la Operación Zafiro, que ya nos comentabas ahorita, y la estafa maestra. ¿Qué participación tuvo Alejandro Moreno Cárdenas en la Operación Zafiro y en la estafa maestra? Bueno, el caso de la estafa maestra, la Auditoría Superior de la Federación encontró que parte del dinero de estos 3.855 millones que Alito no ha aprobado cómo se gastaron, alrededor de 100 millones de pesos fueron transferidos a la Universidad Autónoma del Carmen, la UNACAR, que es una de estas universidades que se documentó también en Animal Político en el sexenio pasado, fue utilizada como, pues ya sabes, como funciona como mediadora entre el gobierno federal. Se le bajaban recursos a las universidades y estas universidades subcontrataban, entre comillas, a proveedores también fantasma, pues brincándose la ley de adquisiciones,
como son universidades, pues podían brincarse la licitación, entonces adjudicaban directamente cantidades monstruosas de dinero, y ese dinero pues terminó no apareciendo, ¿no? Ese fue el esquema de esta maestra, y nuevamente en el gobierno de Alito, esta universidad vuelve a recibir fondos federales, nada más y nada menos que del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el Fortafin, que es esta bolsa millonaria opaca que se creó desde el gobierno de Peña Nieto en la Secretaría de Hacienda para suministrar recursos de manera discrecional, básicamente más por criterios políticos, a los estados, principalmente a los estados gobernados por el PRI, ¿no? Y recordemos, Chihuahua, cuando gobernaba César Duarte, pero también otros estados como Sonora, Colima, Coahuila, Michoacán y Morelos, al menos, desviaron dinero de este fondo de fortalecimiento financiero que desde la Secretaría de Hacienda, que encabezaba Luis Videgaray, se le suministraba, se triangulaba, digamos, llegaba a las arcas estatales de los gobiernos, y de ahí presuntamente se derivaba a través de empresas fantasma a la dirigencia del PRI para, pues, esto distribuirlo en otros estados donde había elecciones, y pues ahí financiar campañas, comprar el voto y demás. Ese es el fondo del que en el gobierno de Alito también detectó la Auditoría Superior, pues se desvió dinero, ¿no? O sea, hay elementos que tiene la Fiscalía General para presumir que de dinero público en la administración de Alito se desvió pues también muchísimo, una gran parte. Si me permites añadir otra cosa. Sí. Encontramos algo muy interesante en cuanto a al monto del dinero que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en Campeche. Antes del gobierno de Alito, Campeche era uno de los estados que, pues, no sé, virtuosamente solía no tener tantas observaciones de recursos. Es decir, como que las observaciones eran de decenas de millones de pesos, eran como casi siempre menos de, pues no sé, 100 millones de pesos observados en cada año. Cuando llega Alito, estas observaciones se disparan. En 2016, 2017 y 2018, que fueron los 3 años del gobierno de Alito, especialmente 2018, recordemos que ese año hubo elecciones, en la cantidad de dinero observado, es decir, gastado mal y presuntamente desviado, se fue a los cielos, ¿no? Y esto sumó más de 4,000 millones de pesos observados en este trienio, y de los cuales, pues, como dije al principio, nos han aclarado más de 3,850 millones de pesos, es decir, se desvió o se mal ejerció, digámoslo, de una manera incorrecta, muchísimo dinero durante el trienio de Alito, y que contrasta muchísimo con incluso administraciones anteriores en ese mismo estado. Entonces, sí es de llamar la atención cómo se gastó dinero cuando Alito fue gobernador, y bueno, y si esto lo sumas con los audios donde él se escucha que está planeando ahí esquemas de lavado de dinero mediante una simulación de operaciones inmobiliarias y demás, bueno, pues sí hace que uno se pregunte, pues, qué pasó en Campeche cuando Alito era gobernador. Sí, y con el antecedente de Emilio Lozoya y el fiscal Alejandro Gertz Manero, bueno, quizá no haya mucha esperanza de que la fiscalía actúe con seriedad, ¿no? Pues ya nos traen ahí del tingo al tango con Emilio Lozoya y también los escándalos en los que ha caído el fiscal general de la República. Hay una investigación, pero sí. ¿Crees tú que vaya a terminar en algo esto después de los antecedentes que tenemos con este fiscal? Sí, pues desafortunadamente esos escándalos y esos baches, ¿no?, digamos, que ha atravesado la Fiscalía General, sí, le sirven mucho a Alito y pues a otros presuntos responsables de delitos para ir a afirmar, pues, que lo que hay en su contra es meramente un asunto político y que no tiene fundamentos, ¿no? Yo es lo que lamento personalmente de que esta circunstancia se preste para que, pues, personajes que tienen que rendir cuentas puedan escudarse, sí, ¿no?, en eso. Entonces, pues por eso tenemos al presidente del PRI de gira diciendo que, pues, lo persiguen, pero insisto, aquí están los elementos, no solo es la Fiscalía la que tiene una investigación, el dinero observado por mal ejercicio lo documentó la propia auditoría. La auditoría extrañamente se está tardando en presentar denuncias, pero el dinero observado, que se gastó mal,
es muchísimo y está ahí, eso está documentadísimo, y de eso pues más bien Alito tendría que explicar qué pasó con ese dinero, al margen de si hay un pleito con el fiscal y si el fiscal trabaja o no trabaja. Quizá eso lo podemos poner mientras al margen y pues esperar que Alito rinda cuentas de qué hizo con el dinero, pues de todos los mexicanos, ¿no? Que es sí, el dinero que finalmente se ejerció mal. ¿En dónde podemos leer este reportaje, Cedric? Pues en animalpolitico.com, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas invitado a platicar de nuestro reportaje. Muchas gracias, Cedric Raciel, reportero de Animal Político, reportero de investigación. Muchas gracias, estamos en contacto, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos, hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.